la genética, si es ganado cebuino o es ganado europeo, generan mayor o menor cantidad de marmoleo, que eso es lo que buscamos. La verdad es que estaba muy extraviado. O sea, yo por eso hoy a mi hija le digo, si a los 15 años no sabes qué vas a hacer, ni te estreses, güey. Lo importante es que no dejes de hacer cosas, ¿no? Carolo, si no me equivoco, de estar cumpliendo 18, 19 años. Y pues empezó por Carolo, que es Carlos Gómez, un joven con síndrome de Down. Lo ponen a hacer pan, le gusta el tema de la panadería. Abren una panadería en donde está el Carolo Bosques, que fue el primero. Y me encanta aparte este tema de sabiduría, este tema de indagar lo que había antes, ¿no? Y la forma correcta de probar un pan, y lo que te puedo decir, y la forma más descriptiva, porque tenemos además una cámara de qué es un pan, pues ese es un pan, ¿no? Entonces... ¿Y qué exactamente es lo que hace US Meat? Y lo que sería más fácil, como ustedes también lo explican, ¿qué no hace? Pues si quieres arranco por el qué no hace. Y el qué no hacemos es no vendemos carne. No somos un ente certificador tampoco. Lo que sí hacemos es, primeramente somos un vínculo entre las empresas americanas que exportan el producto cárnico a México y Centroamérica y República Dominicana, lo exportan y hacemos ese enlace entre los exportadores y los importadores, de alguna manera para que siempre tengan pues todas las opciones de oferta que puedan existir. Una vez que el producto ya está en México, también apoyamos con la parte de que el producto entre al país, todas las cuestiones sanitarias, asesorías, todo el conocimiento del proceso para la importación. Ya una vez que el producto está en México, es donde empieza la parte de promoción. Y hay una promoción técnica y una promoción de marketing. Promoción técnica o el marketing técnico que le llamamos nosotros es desde la parte de educativa, capacitación, quizá estamos muy vinculados también con la parte de innovación y desarrollo de nuevos productos. Y ya después viene la parte de la promoción en sí, es decir, cómo podemos generar esa venta adicional y cómo podemos hacer, lo más importante, la recurrencia en la compra del producto cárnico. Hoy pasamos prácticamente a casi todo digital, en donde el COVID, en ese aspecto, por ejemplo, ayudó mucho a que la gente y el consumidor buscara información, porque no había nada más que hacer, bueno, en el caso del norte del país, nos lo pasamos todos los días haciendo carne asada, no había nada más que hacer. Entonces la gente fue agarrando y preparando y haciendo nuevas técnicas de cocción y se metió a los ahumados y se metió a hacer marinados. Entonces, hoy, ya que regresamos a una normalidad, tenemos a un consumidor más consciente, más conocedor de la consistencia, de las calidades y de todos los atributos de la carne. Hoy en día, al momento que estamos haciendo esta grabación de esta plática, tenemos un detalle, un problemita que ha suscitado en los últimos meses, que no fue de México, fue un problema que viene un poquito más del sur de México, originario en Panamá, y fue nuevamente el problema del gusano barrenador. Te iba a preguntar de ese también. Y del gusano barrenador, que es un problema que México ya lo tenía resuelto desde hace 30 años. Bueno, ¿pero qué es exactamente? ¿O qué, para los que no el problema es cuando el animal tiene una herida o está recién nacido en el ombligo, se le pega una mosca y esa mosca deja un huevecillo y ese huevecillo se convierte en un gusano y ese gusano, vamos a llamar que se empieza a comer la carne, sí. Vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces, pues es muy fácil la propagación de esto y es a través de la mosca. Entonces, todo inicia en Panamá porque en Panamá se tenía un centro, o se tiene un centro de desarrollo de la generación de mosca estéril, para que esa mosca no siga poniendo huevecillos, ¿no? Ese problema o ese gusanito que se hace, ese gusano que es el gusano barrenador, es muy fácil la propagación a través de la mosca. Y es algo que no quieres tener en la producción de tus inventarios.
Lamentablemente, la fácil propagación del norte de Panamá se cruza con ganado que se exporta de Panamá a Costa Rica. Costa Rica adquiere el problema y después de Costa Rica se va a Nicaragua. Nicaragua es el mayor productor y el mayor exportador de ganado o de carne de res en la región centroamericana. Entonces, la abundancia de ganado en la región hizo muy fácil la propagación en Nicaragua. Ya después se nos sigue moviendo al norte, se corre a Honduras, llega a El Salvador, termina en Guatemala. Y la verdad, la frontera mexicana con Guatemala, pues hubo cierta porosidad, por decirlo de alguna manera, Sí. y se infiltró y llegó un caso aislado primeramente de gusano barrenador, pero la noticia al decirse que hubo un caso en México, automáticamente Estados Unidos cerró la frontera. Sí. Y eso ha causado que desde entonces el producto, las exportaciones de México en ganado, en becerros hacia Estados Unidos, se haya detenido. Las cosas hoy van a cambiar, las condiciones con China, creo que México tenemos que ser conscientes que somos muy favorecidos con la cuestión arancelaria. Y perdón que me regrese a la parte del arancel, pero creo que la cuestión arancelaria está cambiando la forma de hacer negocios y de consumir la carne en el mundo. Esta guerra comercial que se está dando hoy en día entre Estados Unidos y China con aranceles, donde hoy mientras estamos platicando, en el caso de la res, si tú vives en China y tú quieres comprar 1 kilo de carne de res de Estados Unidos, lo que te cuesta le tienes que aumentar el 145% de impuestos. O sea, prácticamente quedas fuera de mercado. Y si quieres comprar 1 kilo de cerdo, le tienes que agregar el 172%. Entonces, pues prácticamente China se cierra para Estados Unidos. Y aquí es donde México tiene la oportunidad de decir, oye, todo lo que no vas a poder venderle a China, Estados Unidos, estamos nosotros, nomás que pues ponte guapo. La industria restaurantera, ahora sí que como el ave fénix, resurgió y viene muy fuerte. Y como ejemplo voy a poner nada más para platicar un poquito de la Riviera Maya. Cuando empezó el COVID, y perdón que sea tan reiterativo, pero con el tema del COVID, pero creo que nos va marcando una pauta. Cuando empezó el COVID, la Riviera Maya tenía una oferta de habitaciones de 100,000 habitaciones en el 2020. Sí. Cerramos el 2024, 5 años después, con 130,000 habitaciones. O sea, cada año hubo un incremento de 6,000. Pero hoy en día estás hablando de que del 2000 a 2024, del 2020, discúlpame, del 2020 a 2024, creciendo un 30%. Entonces, solamente esos 130,000 habitaciones que la Riviera Maya habitualmente está en un 75% de ocupación, pues ahí echamos los números de cuánta gente necesito que desayunen, que coman, que cenen y que coman snacks, y tengo que tener la disponibilidad de producto. Entonces, el crecimiento solamente en el sector hotelero, que estamos hablando de la Riviera Maya, es un ejemplo palpable de un crecimiento de 30% en los últimos 5 años. Entonces, así como ese ejemplo lo tenemos en la Ciudad de México, que la Ciudad de México es el destino con segunda oferta después de la Riviera Maya, es el destino con segundo mayor oferta hotelera. Es otro tipo, porque principalmente en la Riviera Maya, dominado por Cancún, predominan los todo incluidos que traen ciertas necesidades de ciertos productos a ciertos precios. México es distinto, la Ciudad de México es distinto. La Ciudad de México trae una oferta más dirigida hacia la persona de negocios, con cortes un poquito más sofisticados, un poquito más conocedor, más de lunes a viernes. Y después nos lleva al tercer destino turístico en México en oferta de habitaciones, y no quiero decir sorpresivamente, pero me llamó mucho la atención cuando me di cuenta que eran Los Cabos. Sí. Los Cabos va en tercer lugar. Está creciendo mucho. Está creciendo muchísimo con un turismo
pues diferente. No quiero llamar que es un turismo mejor o peor que Cancún, simplemente es un turismo distinto porque la oferta de todo incluido es muy limitada en Los Cabos. Es un turismo más premium, es un turismo más conocedor, es un turismo que sabe de lo que estamos hablando en cuestiones de calidades, de razas de ganado, y están dispuestos a pagar el producto. Entonces, ya por último, dejo en cuarto lugar a la Riviera Nayarit. También se trae un crecimiento muy interesante, con una oferta muy importante, pero no quiero decir el quinto, no quiero dejar de decir el quinto, que es Puebla. Puebla viene con todo, ¿eh? Bueno, Oaxaca también creció bastante, ¿no? Viene creciendo mucho en su universo, en Sí, su proporción. cierto, sí. Pero ya como oferta de infraestructura, de habitaciones y demás, Puebla viene con quinto lugar. ¿Yo qué te puedo decir? Yo decía Monterrey. No, Monterrey no lo fue. Vino más Puebla con la oferta hotelera. Oye, empecemos primero que nos cuentes cómo fue participar en la primera temporada de Top Chef. Ya llovió, ya llovió. Era en blanco y negro ese. Casi. No, bueno, o sea, es que el tiempo se va horriblemente rápido. Bueno, primero un contexto, porque ya hoy en día hay muchísimos programas de, Sí, bueno, de estamos cocina, hablando ¿no? de- Ese fue, me No, parece que los estamos hablando de pioneros, ¿no? 2014. 2014 fue la primera. Ese fue en edición. Sony, ¿no? Era en Sony. Sí, se transmitió por Sony. O sea, había mucha gente que hoy son cocineros sumamente reputados. Y, a ver, estaba Mateo Salas, o sea, que Mateo Salas nada más fue quien puso en el mapa San Miguel de Allende, Sí, con el de Aperi, acuerdo. famosísimo. Estaba Morali, que hoy es líder indiscutible en Pangea. Estaba José Miguel García, de la Barraca Valenciana. Estaba también mi querido Quicho, Cristian, de allá de Mérida, que es un cocinerazo. Sí. Rodolfo Castellanos, de Origen. No, bueno, o sea, había unas máquinas que Y es gente que no es que en su momento, o sea, estuvieran en top, ¿no? Siguen siendo, o sea, no sí, es... o sea, es gente se vigente, mantiene. es gente muy sólida, porque todos eran grandes cocineros, o son grandes cocineros. Todo, o sea, sí fue un momento de estrés para mí, porque pues evidentemente es gente no solo sumamente preparada en las mejores escuelas, con una experiencia ya incluso en el extranjero, en el caso de Mateo, que había estado en grandes restaurantes con estrella Michelin en Francia, siendo jefe de cocina, que había tenido también chamba aquí en Oca, en el famosísimo Oca, que fue un parteaguas también en restaurantes de alta gama en México. Entonces estás hablando de gente que traía un caminar ya muy hecho, y pues tu servidor estaba haciendo todavía pininos en algunas cosas. Entonces yo acababa de ganar Cocinero del Año México. Justo en ese mismo año, 2014, me tocó la fortuna de competir en Cocinero del Año México y tuve la fortuna de haberlo ganado. Y de ahí parte un poco pues, la visibilidad que te da ganar una competencia de ese nivel, que también fue de muchísima complejidad. Entonces de ahí sale como la posibilidad de apostar a entrar a Top Chef. Me invitan a hacer casting, no era que tuvieras algo asegurado, no era como el pase directo a la UNAM, sino que había que llegar y hacer casting y competir para entrar y demás. Y afortunadamente pues nos tocó la experiencia de estar. Fue una experiencia en su momento muy bizarra para mí, porque pues jamás en la vida te imaginas entrar a un proyecto de este tipo con drones, 15 cámaras, un estudio de ese tamaño, ¿sabes? O sea, fue algo muy pues, complicado de asumir en ese momento, ¿no? Porque aparte pues nos la pasamos encerrado un mesecito ahí lejos de las familias, pues por tema de las grabaciones y demás, ¿no? Era una especie de Big Brother. ¿Dónde se grababa? ¿Cuál era la Estudios locación? Quarry. Pero, o sea, estábamos una temporada en Estudios Quarry y a nosotros nos tenían concentrados en un hotel aquí en el centro histórico. Había sido la casa de Tintán hace muchísimos años. Sí. Y entonces, hoy por hoy es un hotel. Y entonces ahí nos pusieron a todos y nos trasladaban a los estudios. O si había que grabar en locación, como salir a Guanajuato, cosas de estas, pues bueno, nos trasladaban y nos regresaban. Cada semana veníamos con uno menos, ¿no? Porque era como un eliminado en cada reto, cada capítulo. Pero fue una experiencia sumamente bella, muy bonita. Yo guardo muchísimo, o sea, hasta la fecha tenemos un chat. ¿En serio? Sí. Seguimos platicando, seguimos hablando entre nosotros. Cuando se podía se tomaban fotos porque no teníamos celular, no teníamos libros adentro, no teníamos computadora, o sea,
Literal estábamos aislados porque Sí. pues, evidentemente por tema de contenido. Te preparaban para la pandemia. Sí, fue como un preentrenamiento, ¿no? Sí. Entonces estuvo muy bonito, fue una experiencia muy bella, pero que también te pone a prueba, ¿no? Sí. Empecé cocinando por necesidad, ¿no? Porque, o sea, cuando yo empecé a cocinar hace más de 20 años, pues, realmente el hecho de ser cocinero no era esta cosa tan sofisticada que hoy conocemos, ¿no? Como cocinar, o sea, lo sería en otros países. En México era algo, pues en lo que estábamos, mucha banda que vivíamos en la inmediatez, o sea, era, pues aquí hay de cocinero, güey, o hay de mesero, ¿sabes? Y las oportunidades de estudiar la carrera, pues eran muy mínimas. Oye, ¿por qué migrante? ¿Por qué el nombre? La palabra, bueno, hoy ya me parece que es una palabra con mucho carácter. Y a mí me encanta cuando algo tiene carácter, o sea, porque yo no tengo tanto, entonces me ayuda como a reafirmar, reforzar. Pero en su momento fue algo que vino más súbito, tuvimos primero el local y yo no sabía qué iba a poner, sino que fue como evolucionando. Y cuando terminamos casi la obra, pues yo estaba chambeando mucho mentalmente en qué concepto le íbamos a dar al lugar, con los socios y demás, y de repente pues entendí que ya no quería solo hacer cocina tradicional mexicana o moderna mexicana, como le quieras llamar, sino que quería explorar hacer cocina de otros lados también, no precisamente recetas, ¿no? Sino utilizar técnicas, utilizar referencias. Me encantó esta idea de concebirte como un ciudadano del mundo, güey. O sea, al final nosotros en México somos resultado de un mestizaje que nos guste o no, ahí está. O sea, hay quien todavía reniega de su mestizaje español. Güey, ahí está, eres tú, somos morenos. O sea, a ver, por nuestras venas corre árabe, ¿no? Africano, y nos corre a fuerzas porque el ser humano viene de África. O sea, el primer registro del primer ser humano que se tiene es en África. Ellos hicieron un viaje de allá para acá por el estrecho de Bering. Entonces, la humanidad viene de allá. Entonces, todos venimos de allá. Entonces, el ser humano es migrante por naturaleza. Eso no lo vamos a poder detener jamás. O sea, ahorita que hay toda esta locura tristemente polémica de la migración, de toda la gente que están regresando, sin entrar en temas políticos, por supuesto, me parece que hemos desconocido esa parte de movilidad que tenemos los humanos. Y el humano vive en movilidad históricamente. Entonces, a mí me encantó esa idea y me encantó porque me permitía utilizar muchas cocinas a nivel técnico, a nivel de inspiración, a nivel de producto, y me daba muchas herramientas para poder trabajar en un menú. Entonces yo tenía la opción de usar chiles, de usar un curry, de usar un dashi japonés, de usar técnicas para conservación de pescado de escandinavas o técnicas francesas para acabar salsas. O sea, puedes sacar los mejores elementos de cada. Entonces, yo siempre... Digamos que está justificado, ¿no? Cualquier cosa que le metas es... Y tengo el pretexto. Exacto. Migrante, güey, o sea, Ajá. es de todos lados, ¿no? Y aparte de que me permite eso, o sea, yo siempre he dicho que sí. Para mí, esa es mi opinión personal, no tiene por qué ser general. Creo que 3 de las grandes cocinas, por supuesto, toda la vida, Japón, Francia, México. Digo, respeto muchísimo la española, me encanta. Pero yo he tomado como punto esencial estas 3, porque me parece que la japonesa tiene, o sea, si tú tomas y pones en un plato la técnica, el respeto por el producto, ¿no? Y la perfección a la hora de tratarlo de los japoneses, la elegancia, la sofisticación y las capas de sabor que maneja la cocina francesa, que es, nos guste o no, la madre de la cocina moderna, ¿no? Aparte yo cociné francés, entonces había como ahí unos guiños ya que me encantaba Aquí, retomar. ¿no? En Le Moustache. Moustache, ¿sí? Y tienes la historia, los ingredientes y los sabores tan profundos de la cocina mexicana. Para mí tienes un plato perfecto. O sea, para mí ya sucedió todo. Tengo un plato perfecto. Entonces yo a mi hija he tratado de irle quitando eso y le he dicho, ¿sabes qué? Haz lo que te haga feliz, cabrón. O sea, nunca escojas un oficio en función de cuánto te va a dejar de dinero. Porque te vas a condenar a tener una madre que te va a hacer infeliz, ¿no? Solo porque te da dinero. El dinero está bien, o sea, el dinero te permite hacer cosas, te acerca a cosas, te da ventajas, pero no te hace feliz, güey. Entonces, el dinero está chido por un lado, pero necesitas pensar en hacer algo
que te haga sentir pleno todos los días con todo. Yo siempre le he dicho, imagínate que tienes un oficio en el que tienes el peor de los escenarios, o sea, hay pedos, broncas y tal, y aún así no lo quieres dejar, ¿no? O sea, eso te marca que es algo que dirías, soy capaz de aguantar vara, porque esta madre la amo, ¿no? Entonces, y eso te habla de hasta dónde estás dispuesto a estar. Dices, yo la cocino hoy, todos los días hay pedos. Y bueno, hoy por supuesto que ya no soy solo cocinero, sino que hay que dirigir equipos, ¿no? Que hay que ver números y demás. Pues por supuesto que te da miedo las responsabilidades, pero cuando las enfrentas y aún así te mantienes, eso quiere decir que amas eso. Entonces, a mis hijas les digo, es que no tienes la obligación a mí de decirme ahorita que va a ser mi doctora ni la chingada, o sea, no me lo digas, tú velo masticando, etcétera. Cuando te sientas convencida de que eso quieres hacer, vamos juntos, te voy guiando, veo cómo te apoyo, pero no pienses en dinero. Y no empezó así, no abrieron de un día para otro 7 sucursales, no eran 7 restaurantes, no era ni siquiera un grupo. Empezó como una panadería, como alguna vez tú me contaste, pero si puedas desarrollar un poco esa historia porque es emotiva, inspiradora y muy emocionante. Sí, justo Carolo, si no me equivoco, de estar cumpliendo 18, 19 años. Y pues empezó por Carolo, que es Carlos Gómez, un joven con síndrome de Down. Entonces, pues lo ponen a hacer pan, le gusta el tema de la panadería. Abren una panadería en donde está el Carolo Bosques, que fue el primero, ¿no? Y pues ya, total, la panadería empezó a ser un éxito, a la gente le gustó y los hermanos de Carlos, de Carolo, pues decían poner un restaurante, un tema muy familiar. ¿Pero ahí mismo? Sí, ahí mismo, en Secretaría de Marina. Sí. ¿En lugar de la panadería o aparte? En el mismo lugar, Ok. justo. Es en la misma calle, el mismo Sí. lugar, nada más que de ser panadería empezó a crecer y se construyó ahí el restaurante. La panadería, bueno, abrieron ese restaurante, Carolo Bosques. Sí. ¿Y cómo fue surgiendo? Pues ¿Qué después, pasó después? después se siguieron abriendo Carolos, está el de Interlomas, Santa Fe, Carso, y pues después se hizo como una pausa, o más bien se abrieron otros conceptos. Había otro chef corporativo, y yo llegué cuando se abrió Blanco Bistro, que fue el restaurante número 7 del grupo. Ok. No, o sea, esto estamos hablando de que por eso tiene muchos años. Sí. Y yo al grupo entré hace 8 años y medio, más o menos. O sea, estaban consolidados, digamos, ya tenían 10 años. Sí. Ya tenían algo, sí, como 10, 11 años. Y yo llego a abrir Blanco Bistro, era la misión. Y de ahí, pues ya es la historia. Aquí Ese seguimos. es el de Interlomas. No, antes estaba en Arcos Bosques. Ah, cierto, en el pantalón. Ajá, justo. Correcto. Oye, yo me imagino, quiero pensar que cuando empiezas a estudiar gastronomía, pues parte de tu perfil, pues es que eres una persona muy creativa, que está innovando, creando cosas nuevas siempre, pero al ser un grupo ya exitoso, que está estructurado, ¿cómo se maneja ese equilibrio? O sea, porque ya funciona como un relojito aquí y hay que seguir los platos tal como son, pero también está tu parte creativa, ¿cómo lo manejan? O si es posible manejarlo en un grupo ya como chef ejecutivo. Sí, sí es posible. Definitivamente, digo, desde el día 1 hasta ahora, pues ha habido cambios, ¿no? Lo que sí creo es que cuando ya tienes un menú estructurado, pues ya no es necesario cambiar tanto el menú, porque la gente ya va a tu restaurante por ciertos platillos, que si cambias, pues ya después es como, oye, pues es que yo venía por el French Dip, ¿no? Que es uno de nuestros platos estrella. Entonces, pues a ese ni le hemos movido, ni le voy a mover, y así se va a quedar, pues yo creo que como justo un plato insignia de la marca, del restaurante. Pero lo que sí hacemos es sugerencias, ¿no? Entonces, cada determinado tiempo cambiamos sugerencias, hacemos platillos. Yo ahora pues hago mucha colaboración con la dueña, y ella lo me hizo, Isaac, ¿sabes qué? El otro día vi esto y se me antojó, y oye, pues fíjate que a mí me gustaría hacer esto. Entonces hacemos lluvia de ideas y de ahí desarrollamos las sugerencias para pues implementar aparte de la carta. Después de las historias que, bueno, como la que cuentas o nos han contado muchos otros chefs en tantos capítulos que ya tenemos afortunadamente, pero ¿en qué momento, en qué punto crees o por qué se romantiza tanto esta profesión si realmente al parecer es todo lo contrario? ¿O cuál Es todo es lo contrario, o sea, es un tema, es un oficio
toca ser resiliente 200%, ¿no? Porque a veces parece que nada va a tu favor. O sea, hay demasiado detalle y demasiadas cosas todos los días y exigencia y personal y esto y el otro y el proveedor llegó tarde y no te trajo lo que querías que te trajera y entonces, ¿sabes? Realmente... Más respeto con los proveedores, también, por favor. ¿No ¿en pudiste qué haber dado otro momento ejemplo? se romantiza en el momento que si no hay pasión, pues no hay más. Sí. O sea, ¿cuántas personas, te lo digo, yo que estudié, tuve la oportunidad de estar en la escuela de gastronomía, el primer año éramos 60, administración y artes culinarias, y de esos 60, después de 3 años y medio, 4, nos graduamos, no sé, tal vez 6, y entonces nos tuvieron que juntar con otra generación porque no podíamos graduarnos solo 6, entonces tuvieron que juntar a otro para que fuéramos 12. Sí. Y de esos 12 yo creo que seguimos en este medio como 3 o 4, ¿no? Sí. O sea, no sé si pase lo mismo en otras carreras, o en otras, bueno, es que Industrias, sí. no me gustaría decir, en otras industrias, que de repente eran, no sé, 20 personas estudiando una licenciatura en A y terminaron 5 y de esas 5 se dedica una, no creo, Sí. no lo sé, pero en este medio sí es drástico, o sea, sobre todo porque hoy dicen que la gente o las personas quieren que todo sea rápido, pues todo lleva un proceso, tal vez está medio choteado, pero, o sea, es un proceso para lo que quieras hacer de tu vida, no lo vas a lograr de un día al otro. Y pues ya vas creciendo y vas aprendiendo que sí hay que chambearle, pero también tienes que trabajar de manera inteligente y también vas adquiriendo diferentes responsabilidades, ¿no? Que ya no todo es picar cebolla. O sea, en mi caso, pues ya me toca gestionar otro tipo de cosas, pues temas de compras, temas de proveedores, temas de personal, pues las cartas, los menús, revisar cosas con marketing, o sea, es como otro mundo. Sí. O sea, sí cocino, tal vez un poquito menos, pero pues también te tienes que adentrar en el negocio de otra manera. O sea, no todo es cocinar. O sea, el negocio puede, o sea, hay muchos negocios que igual y no son tan rentables, ¿sabes? Y al final un negocio que no es rentable, pues no es negocio. O sea, y hablo en general, ¿no? Es lo mismo con ustedes. Sí, de acuerdo. Así que básicamente un pan es harina y agua, ¿no? Este día, ¿qué más debe de tener el pan? Harina y agua. ¿Qué es la masa madre con el que se fermenta ahora? Y todo el mundo fermenta maravillosamente y la masa madre está de moda. Pues la masa madre es harina y agua, que se fermentó al final del día. Sal a veces, ¿no? Sal se pone, originalmente no se ponía sal incluso en el pan, pero ya después por métodos de conservación y procesos y después, ¿no? El salar nace y le exponencia el sabor al trigo, ¿no? O a los granos que se utilizaban para hacer pan. Entonces es harina y agua básicamente pasada por un proceso de fermentación. Es hermoso y si te vas todavía más atrás, el pan pues básicamente ni siquiera llevaba un fermento. O sea, el fermento también fue algo muy casual, ¿no? En la naturaleza de la gastronomía del pan. Pero básicamente era harina y agua. Y nace, si buscas en la historia, era porque, pues imagínate tú masticar un grano de trigo, ¿no? O sea, es muy duro. Sí. Entonces, ¿cómo te lo comías? Pues normalmente servía. Entonces servías, hacías como atoles de trigo. Y el primer pan que surge en la naturaleza, pues básicamente ni siquiera es como esto, como esta maravilla que tengo aquí atrás, ¿no? No era así, sino era agua, era un atole, era más parecido a un atole. Y el pan es eso, es harina y agua combinada y pasada por un proceso para que nosotros lo podamos comer. ¿Por qué el pan es blanco? ¿Qué pasa? ¿En qué procesos se mete el pan, o el trigo más bien, para llegar a ser blanco? Las harinas blancas no existían, ¿no? Porque no existían los molinos que descascarillaban, que eliminaban la cascarilla de primera mano y después ya lo refinaban. Sí. Los molinos eran como molinos como estos, molinos de piedra. O sea, el molino de piedra tú le metes el grano y sale integral. Puedes poner un tamiz después y lo puedes separar, pero nunca lo vas a hacer blanco al 100%, perderías muchísimo del grano. Entonces imagínate perder el 80% de tu grano solo por tener harina mucho más fina.
Los tamices normalmente eran manuales. Entonces, cuando tú tamizabas una harina, pues nunca te salía 100% blanco. Así que respetando los procesos antiguos, porque los molinos modernos tienen 100 años, 150 años, menos, respetando el proceso del pan, pues el pan siempre fue integral. El que sea, aunque se fuera tamizado, era un semi-integral, por decir algo. Pero siempre fue integral. Entonces, siguiendo ese principio, las harinas nunca fueron blancas, nunca fueron refinadas o blanqueadas, y tampoco nunca fueron utilizadas en esta proporción moderna, con tanta proteína, por ejemplo, tanto gluten. Podíamos tener granos, por eso casi nadie ocupa mis harinas, porque les llaman harinas flojas, porque te hacen un pan más denso. También se debe a un tema de rentabilidad, porque pues crece más el pan y te quieres llevar el pan más gordito. Pero el pan de antiguo, pues, o los granos viejos eran con mucha fibra, mucha fibra, por eso mi pan se ve súper café, igual que el trigo, con poca proteína y con una cantidad de almidón, o sea, de azúcares, baja. Pasamos de tener harinas o de granos, de trigo o de otros granos, espelta, centeno, con un porcentaje moderado de proteína. Puedes tener variables, ¿no? 3, 5, 7%, 9%, incluso un 11%, que es mucha proteína desde mi punto de vista, a tener harinas, que son las que todo el mundo trabaja aquí en todas las panaderías que tú vas a ver, hasta con 17% de proteína. O sea, pasamos de, no sé, tener 7 en promedio, a tener más del doble de proteína. La proteína es una proteína difícil de digerir, sobre todo la moderna. Ya es demasiada proteína, es una proteína que se ha trabajado, son granos que se han trabajado también en laboratorio, porque al final del día, desde los años 70, incluso previo a eso, hay granos que se han ido modificando para ser más rentables, tener proteínas más resistentes, para que capture más aire y más agua. Porque en términos prácticos, ¿cuánto cuesta el aire y cuánto cuesta el agua? En un restaurante el agua cuesta casi centavos por litro y el aire es gratis. Entonces, mientras más le metas, más crece. Claro. Así que por eso tenemos esas cualidades en los granos modernos, esas características. Y es un grano, es un trigo, o más bien el gluten es difícil de digerir para nosotros. Hay que acompañarlo siempre de fibra. ¿Y de qué color son los panes que ves en todas las panaderías? Blancos. Blancos. ¿Cuánta fibra pueden tenerlo? Pues casi nada, ¿no? Sí. Entonces, la harina blanca es una fécula al final del día, es una harina ultra molida, ultra refinada, que más que nada es un azúcar, es un azúcar simple. Entonces tienes exceso de azúcar cuando comes un pan, nula fibra y muchísima proteína difícil de digerir. Obvio, por eso en los últimos 10 años, a lo mejor nadie te decía que era intolerante al gluten o era celíaco. Ahora sí. Porque tenemos un boom tremendo por el exceso de proteína en los panes. Entonces, si tú metes así la palabra sourdough o masa madre en Instagram o en YouTube, donde tú quieras, vas a ver todos los videos cómo los panaderos estiran los enlaces de masa, los jalan y es una masa muy resistente. Eso se debe a la contención de proteína que tiene o a la cantidad de proteína que tiene su grano. Entonces, es gluten, ¿no? O sea, ha existido desde hace 8,000 años en los granos, no tendría por qué hacernos daño. Claro. Pero entonces tendríamos que regresar a hacer el pan como se hacía de 100 años para atrás. ¿No? El tamaño es... La gente se lleva a la mente el tema del tamaño y de que esté recién hecho. Son dos cosas que nos tenemos que eliminar de la cabeza, creo. Porque el tamaño no importa, o sea, lo que importa es la semilla. O sea, el tamaño solamente te habla de procesos controlados que tienes en las panaderías modernas, sobre todo, que haces que el pan crezca más. Entonces te vas por la finta, ¿no? El pan más gordito es el que está mejor. No es así. El mejor pan es el que tiene una mejor semilla. Y el tema del pan recién hecho, ¿no? La neta es que el pan recién hecho se popularizó muchísimo, sobre todo por el pan industrial, que está empacado, rebanado, porque pues obviamente empezó a hacer esta campaña muy grande hace unas decenas de años, de que el pan con el vaporcito era mejor. Y a mí no me van a dejar mentir, ¿quién carajos va y compra un pan en un centro comercial, en una tienda de abarrotes, pensando que el osito le hizo el pan en la mañana? Sí. No, la neta no, pero tú lo tocas y está suave, pero no se lo exiges a él, pero sí se lo exiges al panadero. Por eso el panadero ha tenido que entrar a este rush de hacer pan en la noche para que esté en la mañana recién hecho. Y no, el pan, buen pan, este pan dulce, al otro día está perfecto. Y si tú lo calientas, todavía está más perfecto. Cuando está hecho con granos integrales, tiene mucha humedad. Y entonces la humedad hace que el pan parezca recién hecho. Así que esos dos mitos, sobre todo también el tema de la proteína, todo el mundo cuando viene piensa que va a ser pan
con alvéolos y burbujas gigantescas y súper elástico y alta proteína. Y cuando ven aquí me dicen, oye, pero ¿cómo? O sea, aquí no ocupas harina alta proteína. Y yo, ¿no? No, aquí la proteína es lo que tenga que tener el trigo. Si tiene mucha o poca es lo que trae. Sí. Hay que saber nosotros adaptarnos a la naturaleza y no la naturaleza adaptarse a nosotros. Sí. Entonces, esos son creo que los 3 mitos, ¿no? La proteína, el pan recién hecho y el tamaño.